Bienvenidos a Cine desde el Diván, un espacio en donde se habla de conceptos de psicoanálisis tomados desde el cine. Esto para ayudarnos a dar ejemplos que se pueden vivir en la clínica. Nosotros somos Jesús Alanis y Alejandro Martínez, psicólogos clínicos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Diván. En esta ocasión vamos a retomar un tema del que ya habíamos hablado en el capítulo 2, es decir, el duelo. En este capítulo hablábamos de Steven Universe con dos personajes en particular para ejemplificar un duelo normal y un duelo complicado. En esta ocasión vamos a hablar de las diferentes reacciones del duelo y en particular cómo se dan estas reacciones ante la diferencia en la forma en que se dio la pérdida. Por un lado, una muerte natural a causa de una enfermedad, una muerte que aún no se da pero que ya está anunciada y desde ahí inicia el proceso de duelo. En otro caso, una pérdida por asesinato y por último, una pérdida por suicidio. Recordando un poquito también del capítulo anterior, las personas que lo llegaron a ver, hablábamos un poquito como los tipos de duelo, en el sentido de ya sea patológico, ya sea hasta cierto punto como normal, y los procesos que hablábamos. Pero en este nos queríamos enfocar un poquito como a la forma de la pérdida, que es justamente algo muy importante. Y hablando un poquito como de psicoanálisis, de nuevo en fin al podcast, sí es muy importante el cómo se lidia con esta parte de pérdida, ¿no? Desde entrada, desde el concepto de qué es una pérdida, háblese de ya sea de una mascota, ya háblese de una persona, ya háblese de una pareja, es muy diferente la forma que lo vamos a dar, y esta serie nos van a dar un poquito como de contenido justamente para poderlo recrear y justamente que el cine nos ayude a dar este tipo como de ejemplos. Sí, justamente ya lo decíamos, la forma en la que se da esta pérdida tiene un impacto diferente dependiendo en si fue como estos tres ejemplos que hacíamos. En el capítulo anterior hablábamos de un concepto que ya decíamos, se va a repetir y se va a seguir repitiendo en el resto de los capítulos, y esta es la falta. Y una pregunta en particular que me parece muy importante cuando trabajamos duelos es una pregunta que le escuché a una colega y amiga, Tania García: ¿qué perdiste con lo que perdiste? Y esta es una pregunta que le hacemos a nuestros pacientes porque la pérdida nos marca y nos cambia. No volvemos a ser las mismas personas después de una pérdida. Y en estos tres personajes de los que vamos a hablar, la pérdida los cambia de una manera muy radical a todos. Pero ¿hacia dónde nos lleva? Esa es la parte importante que decíamos en el capítulo anterior. Esta falta nos mueve. ¿Hacia dónde y cómo? Como yo decía, es la parte importante. En el primer ejemplo tenemos The Midnight Gospel, el capítulo 8, si mal no recuerdo es el último. En este vemos a Clancy hablando con su mamá. Tiene una conversación en este estilo de podcast que lleva la serie. Que justamente hace rato hablábamos, Chuy y yo, sobre esta serie, en el cómo visualmente te cuenta una historia, yo digo, expande un poco más la historia a lo que te cuenta, a lo que escuchas solamente, porque vemos un proceso muy interesante de cómo va creciendo y luego se envejece, muere la madre, luego renace, y hay este proceso de nacer, vivir, morir y todo esto que se va llevando hasta el trascender, como decía Jesús hace ratito. Y vemos ahí cómo se da esta conversación muy sincera de Clancy con su madre, donde inicialmente yo cuando la vi la primera vez, yo entendí que ya había muerto la madre y que era como esta misma función del generador de realidad virtual que tiene Clancy, pero Leia nos dice, bueno, hace cuántos meses o hace cuántas ocasiones ya le han dicho a la madre que le queda tanto tiempo de vida y lo sigue viviendo, pero claro, ella ya elaboró ese duelo y ella está en paz con esta idea de que en tarde o temprano va a morir a causa del cáncer, pero para Clancy no, y Clancy lo dice, que el aceptar o enfrentarse a esta pérdida o a la inminente pérdida ha sido el enfrentarse a la verdad. Y ya desde ahí vemos como también para él se da este primer choque con la realidad, ese cambiar, y es la primera forma en la que cambia él eso que pierde, para empezar, que es esta idea bonita de la vida y de mamá también, que a veces tenemos idealizada a mamá. ¿Cuántos no hemos dicho, ojalá mi mamá fuera eterna? Y es donde se enfrenta él, no es eterna y va a morir a causa de esto tarde o temprano. Y también lo dice en esta parte de las reacciones naturales del duelo, pues el dolor, ese sufrimiento, esa tristeza. Y pues le dicen, no puedes reparar un corazón roto. ¿Y qué haces? Pues lloras. Para empezar, porque ya desde ahí empezamos a afrontar esa pérdida, el dolor inminente a la pérdida, o el dolor cuando ya se dio la pérdida. Y claro que el dolor también, si nos damos esa oportunidad de irlo
procesando también nos lleva y nos mueve de manera diferente. Así que hacer algo ahí. Dentro de esto mismo que comentas, me hace mucho sentido esos como primeros pasos que hablamos el capítulo antepasado ya en este formato, porque así como se dice esta pérdida, aunque ya sea preparada en estos casos, hay ciertas estructuras de personas que, aunque ya se sabe vaya, lo natural, por así decirlo, que se puede hablar como que puede ser alguna muerte o alguna pérdida, sí es muy importante desde dónde lo ubicamos también, porque por ejemplo hay muchas personas con ya un diagnóstico o ya llámese como desahuciadas, donde se niegan rotundamente a elaborar, ¿no?, esta parte como de duelo, pero justamente eso es ya una primera etapa de la elaboración, el hecho de no quiero que duela, no quiero sentirlo, no quiero vivirlo como tal, y al final de cuentas también es muy, muy importante para este proceso, ¿no?, el que se vaya a ir por partes todo ese tipo como de proceso. Una, hacerse la idea, otra, irlo como elaborando. Y ahorita con la que vamos a hablar un poquito más adelante, es muy diferente el ya estar preparados ante una situación al solo imaginarla, porque muchas veces en lo cotidiano a lo mejor pensamos el día de mañana puede faltar papá, el día de mañana puede faltar mamá, familiar, etcétera, que al final de cuentas es como cronológicamente hablando el sentido de vida, ¿no? Pero en otros tipos de eventos, ya sea por una enfermedad, ya hay un día en donde se anuncia esta pérdida de que en tanto tiempo puede ser real, ¿no? Digo, no es tan fijo como decir ya tal este día, pero ya nos podemos preparar ante cierta situación. Y otro de los tipos de duelos que hablábamos también en el capítulo anterior son como los duelos que se van trascendiendo, se van posponiendo o de repente llegan muy sorpresivos. Y qué se hace en esos casos, es como de hablarlo justamente nos ayuda a entender qué está pasando en todo el duelo, ¿no? Claro, y es importante con esta parte que dice Chuy, algunos ya vienen anunciados y otros ya de manera repentina. No hay una forma correcta de reaccionar al duelo. Hay que empezar a entender eso desde ahí. Hablamos de un duelo complicado, hablamos de un duelo o patológico y un duelo normal, pero no significa que alguien reaccionó mal al duelo, sino que la forma en la que se ha ido elaborando el duelo ha estado interrumpida y por eso se vuelve crónico, o ha estado interrumpida y se suprimió o se reprimió y entonces se vuelve un duelo enmascarado, o de estas formas no significa reaccionó mal al duelo, porque entonces también significa estigmatizar esta idea del duelo. Pero bueno, justamente esta preparación que tenemos cuando una enfermedad, sobre todo, que es de estos procesos muy complicados de asimilar para empezar el dolor, y para otras ocasiones incluso este personaje de la madre, que me parece súper interesante porque también comentan ahí en el capítulo que es psicóloga también, y hasta cierto punto también le da tranquilidad eso, que a lo mejor podríamos decir que es una racionalización de su parte y todo esto, pero en cierta forma también le ayuda a ir encontrando el sentido en estas cosas y prepararse, pero no se queda simplemente en el darle sentido lógico, que podría ser, como decimos, esta racionalización, sino también encuentra este sentido espiritual, que es algo que justamente va desarrollándose a través del capítulo hacia el final, donde entendemos, y por eso hablamos de esta parte de trascendencia, y no solamente, muero y ahí se acaba mi historia y se queda ahí, y no hablamos desde un sentido religioso, de reencarnar o de estas cosas, sino esta trascendencia en ese vínculo que se queda con la persona que perdimos, que justamente es una parte importante de la elaboración del duelo, ese final del duelo, decir, ok, esta persona o esta situación, este objeto, esta mascota ya no está, pero el vínculo se mantiene, se extiende y se posiciona en un lugar diferente. Ya esta falta también se va resolviendo en cierto sentido, y no es la falta, a veces la imaginamos como, hace rato mencionamos un poco esta idea del vacío, y a veces por diferentes razones llenamos o buscamos llenar esa falta, y no se trata como de ponerle un taponcito, decir ya ahí quedó, sino que en este proceso de elaboración de ese duelo, y justamente algo que le ayuda la mamá a Clancy es en, primero que nada, ver ese hueco, que ya es inminente, que si bien aún no fallece la madre, sabemos que va a pasar, y es el prepararle a ver ese dolor, entender ese dolor y sentirlo, y quedar ahí, porque algo que pasa muchas veces y dentro de estas reacciones naturales del duelo es la culpa. Debí haber sido yo, es que debí haber hecho algo, es que si hubiera estado, es que si yo hubiera buscado otra segunda opción, otra segunda opinión en el caso de alguna enfermedad o demás,
se queda esa culpa y entonces nos agarramos a eso o nos aferramos un poco a eso, y no es que lo hagamos de manera consciente, pero esa es también esta parte del no reaccionar o no procesar ese dolor nos lleva a eso. Y otro personaje que justamente hablando de estas otros ejemplos que se queda mucho con esa culpa es Rick de Rick y Morty. En este personaje toda su historia está basada y desarrollada en base a la falta, a la pérdida de su esposa, que decíamos en el capítulo anterior con Abel, si se hubiera intervenido de esta forma se acaba la película, y en este caso si no hubiera muerto la esposa de Rick no habría serie, ahí se acaba. Sí, siempre fue un científico brillante y siempre estaba encontrando y tal vez hubiera hecho algunas de las cosas que se hacen en la serie, pero sin la pérdida de este personaje nada de eso hubiera funcionado, porque todo lo que se desarrolla a través después de la pérdida es, por un lado, y como lo dice él, es buscar venganza, o sea, vengar a la pérdida de su esposa, pero, y de manera a veces no tan sutil, también vemos que en todos estos universos, este multiverso en el que viaja, también la está buscando. Hay un capítulo en particular que es justamente el último capítulo de la última temporada, no recuerdo el nombre, pero es algo del Pozo del Miedo o algo así, donde vemos esta ilusión que se genera donde Rick, ella regresa o llega a esta dimensión donde ellos se encuentran, y entonces es el enfrentarse por un lado a, no es la que yo perdí, pero es ella, sabiendo de estas diferentes variantes que existen de cada personaje, y entonces es enfrentarse, y en este capítulo se nos da la noción de que el miedo de Rick es aceptar que ella ya no está y que no va a volver, y que por justamente el no soltarla la sigue perdiendo y se sigue perdiendo. En esta pregunta que decíamos inicialmente, ¿qué pierdes o qué perdiste con eso que perdiste? Pues Rick se perdió a él de manera literal y se sigue perdiendo de la misma manera que la sigue perdiendo mientras no la suelta o mientras no acepta que ella ya no está y que no va a regresar, por más que a lo mejor logren este viaje en el tiempo, pero aún así en todo lo que ha hecho no lo ha logrado, y justamente es esta falta nuevamente, y vemos cómo la falta de Clancy lo mueve diferente a cómo mueve la falta a Rick en esta noción. Claro, también a lo mejor debemos considerar la estructura psíquica de Clancy comparada con la de Rick, que son muy diferentes, pero pues bueno, ya de ahí nos pone como la pérdida de la forma en la que se dio también afecta de manera diferente. Tal vez si la muerte o la pérdida de la esposa de Rick hubiera sido de la manera en la que fue la de la madre de Clancy, hubiera habido reacciones diferentes. Para empezar, el intentar hacer todo como científico que es Rick por salvarla, pero pues bueno, esta pérdida era su evento canónico en cierto sentido también, y es lo que define todas las relaciones a posterior, y vemos como también desde ahí la falta también nos posiciona diferente, nos posiciona en una área distinta de nuestras relaciones con otros. En el caso de Rick, con Morty, con su hija Beth, con su, ¿cómo se dice? El esposo de Beth, se me fue la palabra, el título, pero incluso con todo el yerno, sí, yerno, con todos lo posiciona de manera diferente y también lo aleja mucho, y él se aleja a través del negar esta pérdida, dándose este papel de yo puedo resolverlo, yo puedo lograr esta venganza. Incluso en algún momento lo vemos sintiéndose Dios, incluso por tratar de lograr y ser juez de esto. Algo que también comentaste que me gustaría como dar un énfasis muy puntual. Se habló ahorita lo que dice Ale, también son dos temas muy importantes y que también se escuchan mucho en la clínica. Una es resistencias, porque digo, es una palabra, me atrevo a decir que muy freudiana en el sentido de la palabra, porque una resistencia está básicamente todo, ¿no? A veces son conscientes, a veces no. Y hay en el capítulo justamente de Midnight, cuando hace este comentario de el psicóloga, aquí hay algo que aclarar muy importante también. Ella lo habla desde que toda su vida, o mucha parte de su vida, estuvo trabajando en esta parte, y ella tuvo un proceso también como de aceptar esta parte como de su muerte, o en este caso de la pérdida, en este caso de su hijo, o la pérdida de vida como tal, que también es algo de qué hablar, pero lo puede trabajar, y ella hace un comentario en esta serie que dice, mientras más me acerco a la muerte, más plena o más feliz me siento, ¿no? Como más tranquila me puedo sentir. Y eso es también muy importante para aclararlo en personas que estamos atravesados por algún duelo, de cualquier sentido.
tanto los psicólogos, a lo mejor es tabú como el buen psicólogo, porque psicólogo porque cualquiera que ya esté preparado para lo que se sufre, significa que me va a saber decir qué voy a hacer, o cómo lidiar con esto, o voy a que me ayuden a saber cómo lidiar con esto. Y no, la realidad es que nosotros en este caso como especialistas no tenemos un saber, no estamos como preparados incluso para una muerte o alguna pérdida de nosotros mismos, pero ayudamos justamente a elaborar esta pérdida o todas estas resistencias, todo este proceso, ¿no? Y en estas mismas resistencias mucha gente dirá, no voy a ir al psicólogo porque todavía no pierdo a mi persona, o todavía no termino la relación, o todavía no estoy mentalmente preparada para poder hacer este como proceso. Y esto también es muy importante, con a terapia o a espacios o inclusive de cualquier forma que se quieran como lidiar con esos procesos, no es necesario que ya esté la pérdida, sino que desde que ya hay un miedo, ya hay alguna angustia, es muy importante también esto, la angustia también nos ayuda a movernos, al final de cuentas, y a buscar también este tipo de procesos de ayuda también. Claro, y es que algo importante, y ahorita con lo que decías obviamente, es que a veces escuchamos este miedo a todavía no le quiero olvidar, y a veces existe esta noción de que el hecho de superar un duelo es olvidar este vínculo, esta persona, y que justamente resuena mucho con Rick, este miedo a olvidarla, y la verdad es que no les enseñamos y no les vamos a ayudar a reaccionar a los duelos, sino a lo que ha pasado después de esta pérdida, porque cada duelo y cada pérdida es diferente, y por más que tengamos asertividad y seamos conscientes de muchas cosas, un duelo nos va a volver a venir a mover. Un duelo también es una crisis muy importante y muy significativa que nos va a volver a cambiar otra vez cada que volvamos a perder algo. Entonces no enseñamos y ningún psicólogo enseña a lidiar con los duelos, sino a procesar cada duelo, ir elaborando ese duelo, y que también entendamos que no es olvidar ese vínculo, sino posicionarlo en un lugar diferente, porque ese vínculo ya no va a estar como estaba antes de que lo perdiéramos, pero va a seguir ahí, lo vamos a encontrar de una manera diferente. Muchas de las veces también, ahora comentando eso, haciendo referencia un poquito también a conceptos, hay mucha angustia por sentir un vacío, y muchas veces creemos, esta resistencia a veces viene mucho en algunos casos o en alguna cotidianidad, que el no elaborarlo, por ejemplo, si suponiendo este primer momento de una persona que tenga alguna enfermedad, ¿no? Y que ya hay un diagnóstico, pensamos que si lo trabajamos a lo mejor en sesión, el día que haya la pérdida no va a doler. Y eso también es algo muy importante. Hay un dolor y claramente es sano sentir un dolor, ¿no? La diferencia es cómo lo vamos trabajando y qué hacemos con ese dolor, ¿no? No quiere decir que a lo mejor que nosotros estamos de este lado, a lo mejor con una formación o con una experiencia no quiere decir que no duela. Simplemente es algo que también se tiene que lidiar. Ahora, en esto del vacío puede ser muy angustiante el qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer después de esta pérdida, o qué voy a hacer el día que inclusive una persona como tal no esté, no alguien importante en la vida. Es justamente, Rick hace esta mención, este recorrido, lo comentábamos también hace un poquito, él busca un propósito en estos recorridos de tiempo, en este caso como de tiempos como de planeta, pero siempre está presente la ausencia, en este caso de su pareja, está buscándola indirectamente, ¿no? Y también eso es algo como de lidiar. El dolor está así, se puede enfocar en otra cosa, pero siempre hay algo como que nos regresa, ¿no? a esta primera pérdida. Lo sano, entre muchas comillas, ya hablando de procesos, de plan de cada quien, cada caso, cada persona, es lidiar justamente con ese dolor o poder seguir elaborando esta parte como el sí me duele, me da tristeza, me da nostalgia o cierta felicidad, inclusive recordar una pérdida, pero se trata de no paralizar como tal la vida, no es justamente seguirlo. Claro, y el dolor, la angustia, la ansiedad, la tristeza son reacciones naturales del duelo. Incluso a veces podemos decir, quien no la siente de primer momento, tal vez sea un duelo enmascarado, tal vez sea un duelo que se reprimió y después se va a reactivar. Entonces es normal sentirnos tristes, porque claro que duele una pérdida del tipo que sea. Y yo creo ahora con la pandemia todos atravesamos un montón de duelos, desde todas las personas que, por ejemplo, nosotros que nos graduamos en pandemia, o todas las personas que no tuvieron ese pasaje tenía pacientes que estaban en secundaria cuando inicia la pandemia
se gradúan, no tienen su graduación, inician la preparatoria y no tienen como que todo este ritual que se hace con la introducción y los propedéuticos y estas cosas, y ya están desde ahí atravesando duelos. Y luego no se diga a todos quienes perdieron familiares, amigos, conocidos en estos procesos. Entonces es normal y es incluso, como decíamos, esperado que haya este tipo de reacciones. Para empezar con la angustia, y que en la angustia pues va de la mano, como yo le decía Chuy, con esta parte de la falta, y es también lo que nos va a ir moviendo a estas cosas diferentes. Y justamente el olor, no sé si lo dije, pero Rick en este último capítulo dice una frase, algo en una de las conversaciones, como chiste, Diane, es el nombre de la esposa, le dice, debería morir más seguido, porque ahora eres gracioso o algo así. Y él le dice, lo haces todos los días, todo el tiempo. Y ya decíamos, en esta parte, en este dolor, esta angustia de soltar y de sentir que vamos a olvidarles a quienes hemos perdido, una vez que superemos el duelo, también es lo que nos posiciona y se vuelve como esta resistencia que ya lo decía Chuy. Es como si para Rick el de pronto decir, soltarla fuera, olvidarla. Y claro, va a dejar de morir cada vez, en todos lados, en todo momento, cuando la suelte. Y él también. Pero mientras tanto esa angustia y ese miedo de soltar, pues claro que también es una reacción entendible. Cuando llega alguien en un duelo que podríamos decir un duelo complicado, patológico, no es como, ¿cómo se te ocurre no haber hecho para nada? Entendemos que ha sido doloroso llegar a ese punto de no poder soltar, y es desde ahí donde se trabaja. Y como les decimos, no les enseñamos a lidiar con los duelos, sino a lo que está pasando con esa pérdida que tenemos, cómo nos ha movido, cómo nos ha cambiado y cómo nos va a seguir cambiando una vez que entendamos esa pérdida. Es muy importante también esta parte como de juicio, y haciendo también mención a la película que comentábamos al inicio del episodio. La pueden encontrar en plataformas. La película a la que nos referimos se llama El Hijo, es del 2021 si no mal me equivoco, y el protagonista es Hugh Jackman. Hay algo que en esa película en particular, en el desarrollo, quien tenga la oportunidad de verla, si lo compartió un poquito con él, hay muchos tiempos en la película, ¿no? Y algo que hablábamos también, tanto el capítulo pasado con esto de cuándo intervenir, o ese comentario también que hace Ale de Rick, que si hubiera hecho algo para evitar o hacer algo para no llegar a este punto con Diane, ¿qué hubiera pasado, no? Y en esta película del hijo lo simbolizan muy padre, porque hay una escena, les platico rápido el contexto, es una escena de un hijo adolescente que está atravesado por la separación de sus papás. Él vive con su mamá y tiene una crisis al parecer como depresiva, de ansiedad también, se ausenta en la escuela y decide irse a vivir con su papá. Básicamente es el desarrollo de un adolescente entre esta división, ¿no? Entre dos estilos de vida. Y ya varias crisis de por medio, adolescente, sí, la separación de sus padres, el nuevo matrimonio de su padre, o sea, son el nacimiento de un segundo hijo. Entonces, pues es un montón de crisis para él, que hasta cierto punto también entendemos. Bueno, claramente es una reacción natural. Pero hay algo importante algo que me parece importante señalar, y es que hay una situación de la que nunca se comenta qué pasó con el hijo, porque le pasa algo en la escuela que parece haber sido como este punto de quiebre que lo lleva a que todas estas crisis como converjan en una sola y lo lleven a toda esta situación, pero nunca se menciona y se le pregunta, pero no hay este señalamiento de qué es lo que pasó. Claro. Atravesando esta parte, digo, esas preguntas siempre quedan mucho abiertas, lo hablamos apenas, todo lo subjetivo cuenta. Y haciendo justamente mención a esto que comentale de qué sucedió durante toda la película, se hablan de muchos posibles escenarios que nos quedamos pensando a lo mejor, ¿qué hubiera pasado si hacen esto? ¿Qué hubiera pasado si él opta cierta ayuda o algo? ¿Qué hacer si nos topamos con algo, no? Y en esta misma película se habló o se vive en la película un momento muy, muy crucial que debido a tantas crisis, debido a tanta urgencia justamente de este adolescente, termina en un hospital por un intento y termina en psiquiatría, y los psiquiatras le comentan a los papás que él debe quedarse aquí, y él debe tener un tratamiento, él debe tener un seguimiento, un internamiento, y empieza la escena muy caótica, hay mucho dolor de por medio,
él entra en crisis donde no se quiere quedar con mucho miedo y les dice básicamente a los papás de ya no voy a hacerme daño. Era para llamar la atención. Exacto, ya es simplemente el hecho de sáquenme de aquí, ya voy a cambiar, ¿no? Y este dolor lo hablamos también hace un momento, antes de iniciar por aquí. Fue más la decisión de sacarlo del hospital por el dolor mismo de los papás, que más que por la ayuda de su hijo, ¿no? Y ya al final de la película tiene también un trasfondo de lo que sucede, que insistimos con esta misma pregunta, ¿qué hubiera pasado si hay una intervención a tiempo? Ahora, muchas veces, y hablando justamente de esta etapa de duelo, cuando hay procesos complicados de separación, llámese por adicciones, llámese por ideación, hablando justamente de ideación suicida, haciendo hincapié a este mes, a este día de septiembre, que es el Día Mundial contra la Lucha de la Prevención del Suicidio, se habla de los tiempos de intervención, ¿no? Y muchas veces suele ser muy difícil separarse o internar o medicar o ir al psicólogo o cualquier cosa con los hijos cuando se trata de ellos, pero a veces es mejor en algunos casos lidiar con ese dolor momentáneo a una tragedia mayor, ¿no? Algo que se hace mucho hincapié, y creo que Ale también coincide mucho conmigo, muchas veces no se habla de temas de suicidas, son temas muy dolorosos, muy delicados, pero justamente es por eso que se tienen que hablar, para poder llevar a una persona a un punto de ayuda, justamente. Claro, y es que esta película la quisimos agregar justamente porque acaba de pasar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y todo septiembre se habla de prevención de suicidio y quedaba justamente con esta parte del duelo, porque uno de los duelos más complicados es el duelo por suicidio, porque como lo decíamos es ahora sí que una muerte anunciada, porque hay indicadores de la ideación suicida. Hay momentos y hay escenas en la película donde el chico, no recuerdo el nombre del personaje, pero les dice es que ya no puedo vivir o ya estoy cansado y les da estas indicaciones, pero claro, es muy doloroso hablar sobre esta idea y muchas veces tendemos a caer en estos tabús de no hablamos de eso, o incluso a veces llegan a decir no pienses en esas cosas, tienes muchas razones para vivir y todas estas cosas. Y los papás, si bien no lo hacen de manera literal, no hablan de esto. Lo llevan un poco el tema por otros lados, desde sus propias vivencias, desde sus propias ideas, desde su propia dolor también como padres, de escuchar a su hijo decirles ya no quiero vivir, ya estoy cansado de esto. Y claro, él también va buscando estas formas de expresarlo. Y una de las partes importantes de la prevención del suicidio es, para empezar, el hablar del tema, porque luego a veces hemos escuchado esta frase de lo que no se dice no existe. Lo peor es que sí existe, pero no lo queremos ver o no lo queremos escuchar. Y la prevención del suicidio empieza desde el hablar de suicidio, decir esta palabra tan fuerte, suicidio, ideación suicida. Entonces hay ciertos momentos, y yo justamente le platicaba a Chuy que hay estos puntos que yo a veces a mis pacientes les digo, son como puntos de guardado. Y vemos en la película algunas escenas donde hay como este momento donde los padres sienten algo o perciben algo que va muy en relación a lo que está viviendo el personaje de su hijo, que a lo mejor ellos no lo escuchan o no lo ven, o más que nada no lo quieren ver a través. Y no es porque sean malos padres o no es porque sean malas personas, sino porque justamente están atravesados por este dolor también, esta angustia también que implica pues escuchar al hijo decir estas cosas tan dolorosas. Y este duelo, como les decía, es complicado porque es en cierto sentido también como el de la muerte por una enfermedad, porque ya viene de antes y ya hay estas señales, pero claro, a veces decimos, pues si está enfermo lo llevamos al doctor y ya, y los doctores se hacen cargo. Pero en este caso, como se hace en esta intervención psiquiátrica, es doloroso también debo decir, se va a ir al psiquiatra y se va a quedar ahí, cuando podríamos equipararlo en cierto sentido, pues se va al psiquiatra y ellos se hacen cargo, ellos le ayudan. Pero el dolor, y como le decíamos en esta escena, el dolor de los padres por verlo sufrir y por ellos no sufrir también fue lo que fue este punto crucial en la decisión de que se quedara ahí y recibiera la atención que necesitaba, que incluso el psiquiatra les dice, yo no lo recomiendo, yo no estoy de acuerdo, ustedes solo necesitan firmar el consentimiento, pero, y es muy insistente el psiquiatra en ese sentido de, yo no les recomiendo que hagan esto. Pues bueno, al final de cuentas deciden ellos hacerlo y confiar
lo que les dice su hijo de que ya no lo va a hacer y demás. Pero hay un punto muy importante también y que creo que es de esas cosas que luego a veces no escuchamos, o incluso a veces no es que no las escuchamos, sino que no sabemos escucharlas porque nos lo dicen a gritos y él se despide y les dice les agradezco por todo esto que hicieron y perdónenme y demás. Y bueno, sale de la escena y después pues se da este intento, o bueno, ya no el intento, sino ya la consumación del acto suicida. Y pues bueno, ahí algo que ya se veía venir y que ya había todas estas alarmas, pero pues el dolor de escuchar este tema y de hablar de ese tema, y sobre todo cuando es alguien tan cercano, como en este caso del hijo. Algo también muy importante, digo, se habla mucho y es muy criticado inclusive el hablar de esos temas, como de, es que si lo hablas lo vas a patentar y vas a asustar a las personas, etcétera. Y hay un maestro ahorita que tiene una campaña muy importante aquí en Nuevo León, Guillermo Rocha, que en una de sus tanto conferencias, tanto ponencias que nos tocó vivir en la facultad, él dice algo muy puntual que es hablemos de suicidio para no hablar del suicidio, ¿no? Es como, es muy importante, se habla de una prevención, se habla del tema, se habla de lo que pasa, se habla de lo que puede pasar, para no hablarlo cuando ya sucede, ¿no? Eso es algo también muy importante a mencionar, no es que queramos tocar el tema, no que queramos tocar el tema gris o negro, etcétera. Sí, no es promover el suicidio, es promover la prevención, porque hasta parece que luego es como si, como en Harry Potter, cuando no decimos Voldemort porque entonces es como una alarma y va a venir, o sea, esta intención, y es como si a veces creyéramos que decir suicidio va a traer el suicidio, y la verdad es que no. El punto es hablar para prevenirlo, como decía Chuy, hablar de suicidio para no tener que hablar de suicidio. Y esto aplica para muchas otras cosas, pero en este momento lo queremos aterrizar solamente a la noción del suicidio, porque bueno, justamente estamos en el marco de este mes de prevención para el suicidio. Pero algo que me parece muy importante también es que no nos quedemos con la idea de que el suicidio solamente sea en septiembre, como la prevención de la depresión o de otras cosas. No solamente es septiembre el mes en el que deberíamos hablar de esto, sino a lo largo del año en terapia, porque también a veces nos da mucho miedo en terapia decir, es que me he sentido así, es que no me quería levantar o no tengo ganas de vivir, como lo decía este personaje, este chico, porque también pues no siempre es que no tengamos ganas de vivir y ya nos queremos morir. A veces hay mucho más detrás de estos comentarios, pero si no los escuchamos, pues se van alargando y se van, ahora sí que aumentando el peso y la presión de estas cosas, hasta que pues llega un punto en el que ya es más difícil intervenir. Claro, todos estos temas, a final de cuentas, queremos que lo puedan tomar como de manera educativa, justamente en ese sentido, porque mientras más educación se tenga acerca del tema, mientras más información haya en cuanto a saber detectar un primer momento, en cuanto a saber qué hacer en uno de esos casos, digo, es sorpresivo muchas veces, es ayudar justamente a la parte de la prevención. Tanto en estos tres ejemplos que les mencionamos en las series, tanto en la película, es una vivencia. Y justamente eso es lo que, hablándolo al inicio de este proyecto, esa es la intención justamente de este proyecto. Ver qué traducimos o qué se puede tomar del cine, porque al final de cuentas nos ayuda mucho a interpretar muchas situaciones y muchos ejemplos como cotidianos. Traerlos a la vida cotidiana, hacernos una cuestión, hacernos un chequeo, ahora sí que casi mental, sirve justamente para hacer cambios, aunque sean pequeños, aunque sean como tal, pero las películas también nos ayudan a poder comprender muchos aspectos, tanto buenos, tanto malos de lo cotidiano, de lo humano. Eso es un punto muy importante también a hablarse. Claro, y también es muy importante cómo resuenan con nosotros estas películas, estas series. Yo siempre les digo a mis pacientes, cualquier cosa que te ayude a expresar lo que estás sintiendo y que no lo puedas poner en palabras, sirve. Y muchas veces hay, es que este personaje, esta serie, y vemos la serie y vemos a este personaje, ya, claro, ya entendemos qué es lo que está pasando. Estos personajes también nos dan este parteaguas a decir, me he sentido así, pero no lo he querido expresar o no lo he podido expresar. Porque algo que también hay en esta noción de la prevención de suicidio es que muchas veces no es que no quieran hablar las personas que tienen ideación suicida. A veces no saben expresarlo, o a veces cuando los intentos que han tenido no han sido fructíferos, como este chico que dice en 2 ocasiones a cada uno de sus padres, ya no quiero, ya no puedo, estoy cansado, y no se le escucha o no hay la respuesta que a lo mejor esperaba.
Entonces no es que no haya querido decirlo, no es que él se haya querido morir. Y lo más importante de este tema es que, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo todos los psicólogos, las personas que cometen suicidio, que tienen suicida, no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Pero claro, a veces la muerte parece la solución definitiva, porque entonces ya no va a haber sufrimiento para quien muere. A lo mejor, y una parte importante de estos duelos es que el sufrimiento también queda después para todas las familias, y hay la culpa de es que debía haber hecho algo, o es que no debía haber tenido eso ahí, que es algo en la película que a lo mejor no se menciona, pero que queda ahí la culpa enmarcada en el padre. No debía haber tenido eso ahí. Y todo lo que hay de este desarrollo del personaje en cuanto a la historia personal del padre también lo marca, y como hay momentos que, como decíamos, son como este punto de guardado donde decimos, si ahí hubiéramos intervenido o si ahí se hubiera hecho algo, esto hubiera cambiado, este desarrollo se vería diferente. A lo mejor no habríamos evitado el intento, pero a lo mejor hubiéramos estado más al pendiente, y a lo mejor se hubiera podido haber hecho algo, o incluso la mera culpa de los padres, que si bien en la película no se ve, pero que si lo aterrizamos y lo traemos a la realidad, pues se queda él, no debimos haberlo sacado de ahí. Es que si no lo hubiéramos sacado, él estaría aquí, o él habría hecho, tenía una vida por delante. Y hay una escena muy particular de la que hablamos ahorita, donde al final el padre tiene como este episodio que diríamos a lo mejor alucinatorio, donde lo ve y él le cuenta todo lo que ha hecho y que se va a casar, si mal no recuerdo, y le agradece y demás. Y bueno, luego vienen y lo interrumpen y lo traen a la realidad nuevamente, y vemos que pues las cosas se dieron así como la película nos venía avisando y nos venía ya alertando. Sí, es muy importante también, como para ir cerrando este tema muy, muy valioso, los invitamos justamente a hacer este tipo de comentarios, sobre todo cuando hay cierta idea, hay cierta situación. Algo que también se habló mucho, a lo mejor en el capítulo de hoy, es esta parte como el sufrimiento, porque se evita mucho el sufrir. Digo, el sufrimiento no es algo que se busque, pero a veces evitarlo, o el decir vamos a atentar con la vida para dejar de sufrir, es justamente todo lo contrario, ¿no? Es justamente el otro lado de lo que queremos transmitir. El sufrimiento es algo que se tiene que hablar, y es algo que nosotros de este lado a lo mejor es algo que sí debemos escuchar para poder justamente intervenir desde ahí. Y eso es algo también muy valioso. No se necesita ser psicólogo, no se necesita ser especialista, psiquiatra, médico para absolutamente nada. Con cualquier persona que nos sintamos cómodos con el tema, podemos buscar esta ayuda. ¿Okay? Muy importante, inclusive, recordarles, la línea de la vida, al final de cuentas, siempre está disponible 24/7, y tanto nosotros como especialistas vamos a estar siempre cerca de este tipo de apoyos. ¿Okay? Tanto nosotros como, en este caso, como psicólogos clínicos, tanto psicólogos que se especialicen en la parte de la prevención suicida, tanto médicos que están especializados en todo esto. Es muy importante mencionarlo, y como parte como cierto cierre, siempre es bueno hablarlo para poderlo evitar. Claro, y siempre habrá personas capacitadas profesionalmente para ayudarles, pero también todos podemos prevenir el suicidio escuchando de manera empática estas cosas, y no caer automáticamente no hablemos de eso, no digas eso, porque entendemos desde dónde viene cuando lo decimos, pero la otra persona a lo mejor no lo recibe como nosotros lo queremos transmitir. Entonces, escuchar de manera empática, ser compañía, a lo mejor si podemos ser red de apoyo, excelente. Si no, ayudar a estas personas a que encuentren esa red de apoyo. Hay grupos, hay líneas de apoyo, como lo decía Chuy, y hay especialistas. No podemos resolver todo, no podemos ayudar con todo, sobre todo si a lo mejor no tenemos esta capacitación, pero podemos acompañar y orientar a que se busque esta ayuda, porque también luego de pronto, si no caemos y hemos escuchado, es que si yo le hubiera ayudado, si yo hubiera escuchado, y a veces solamente escuchar y estar presente, créanme que marca mucho la diferencia en estas cosas. Pero nosotros estamos aquí, y también hay siempre alguien por ahí para apoyar en estos casos. Y pues bueno, con lo que si no quisiéramos dejar es justamente, y como en cada tema que hablaremos sobre prevención en cuanto a salud mental, es que no se hable solamente durante el mes que está dedicado a eso, sino que siempre, y como decíamos y como dice el maestro Rocha, hablemos de suicidio para no tener que hablar de suicidio. Pero bueno, chiques, por el día de hoy aquí vamos cerrando. Les agradecemos
mucho que nos hayan acompañado en este capítulo nuevo. Por ahí vamos a seguir compartiendo otros temas, otras películas en algunas ocasiones, y como ya han visto, ya lo decimos iba a decir la sesión pasada, el capítulo pasado, no termina un tema y ahí cierra, sino que se va a volver a seguir presentando cuando sea necesario y cuando sea pertinente. La falta por ahí, pues todavía nos falta mucho hablar de ella. No podríamos dedicar un capítulo en particular a la falta porque se relaciona con todo al mismo tiempo. Entonces, por el día de aquí lo dejamos. Cuídense mucho y ahí esperemos que nos cuenten qué opinan de este capítulo y de las películas, y sobre todo, pues cualquier comentario es bien recibido. Entonces, no se limiten a que solo sea sobre psicoanálisis, sobre la película. Cualquier crítica constructiva y no tanto también son recibidas. Las escucharemos con gusto. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido relacionado.